Claro, has dicho tú que tenemos un poco idealizado el Imperio Romano. Mm. ¿Crees que esto se debe a, pues eso, a las películas, a las series, a la cultura pop en general? Esto se debe a la cultura pop en general, cine, el arte en el siglo XVIII y XIX, luego fue el cine, después la cultura popular, y todo esto bebe de los propios autores romanos. Los autores clásicos se encargaron de legar una imagen de Roma mucho más idealizada, potente y en algunos aspectos, para algunos emperadores, por ejemplo, Calígula, Nerón, todo esto, nos vendieron unas historias que eran simplemente echar mierda para ellos hacerse mejores sus emperadores de su tiempo. Y ha quedado ahí, porque hasta hace no mucho la gente no se cuestionaba las fuentes. Un señor del siglo I te ha escrito unas cosas y no tienes que creértelo a pies juntillas. Mm. Puede tener y tiene una intencionalidad. Un señor que escribe, como tú haces un guión o yo hago un guión, tenemos nuestra propia manera de pensar y tienen ese hálito de santidad las fuentes, el cine, las pinturas, les han ido dando bola y muchas cosas que vemos hoy en la cultura popular, en algunas películas, por ejemplo, o series, es fruto de que no se cuestionan las fuentes. Por suerte, hoy en día, cada vez más, la investigación histórica está abriéndose paso y está desmintiendo algunos bulos y algunas cosas que se han creído durante mucho tiempo. Mm. ¿Crees que esto o sea, bueno, yo al menos creo que esto es algo como común. En general, en Mm, todas las civilizaciones de la historia, siempre están como muy blanqueadas, por así decirlo, y cuando te pones a sí. investigar un poquito, te das cuenta de que quizás no eran tan civilizadas o tan eh, buenas éticamente, como lo quieras llamar, y que realmente pues hay algunas que eran muy crueles. Todos, por ejemplo, tenemos, bueno, ya lo dije hace poco en un podcast, todos tenemos como muy idealizado el Japón feudal, y Mm. eso era también una cosa... Si eres un samurái te va bien, pero si no lo eres, ojo, ¿eh? Sí, sí. Es como Roma, claro, nosotros pensamos en Roma, la gente que piensa idealizadamente en Roma se cree que realmente si hubiera vivido en Roma sería un senador o alguien de familia patricia, ahí con sus sandalias, su toga, pero seguramente sería una persona que no sabría si iba a comer al día siguiente. Y esas Mm. son las cosas que no se cuentan, porque también esos autores no pensamos que escriben para un público determinado, no escriben para la plebe, escriben para la gente que lee, la gente que es de su cuerda. Y por eso hay toda una faceta de Roma y de muchas civilizaciones que se olvida, porque los autores que han escrito sobre ellas se dedican a hablar a ese público objetivo, no a toda la ciudad, no toda la ciudadanía o civilización, y por eso se pierde, la gente olvidada. Y en Japón, sobre todo, también. Eso es una cosa terrible. Claro. Hay una cosa que me pareció muy curiosa del Día del Tentáculo cuando te hiciste Ujú, tu programa, y fue que explicaste muy brevemente cómo fue el inicio de Roma. Y me ujú. sorprendió mucho porque, claro, todos tenemos en la cabeza el mito de Rómulo y Remo, y pues Roma como la gran capital del mundo, ¿no? En esa época. Roma Caput Mundi. Exacto. Entonces, me acuerdo que dijiste que Roma se inició como una ciudad que iba acogiendo a la gente que no querían en otros sitios. ¿Puede ser? Sí, el mito te habla de una ciudad que se funda a partir del viaje de Eneas, ¿no? Que Eneas viaja desde Troya con su padre ahí a hombros, acaban en Alba, llegan a Vinio, tal y cual, funda Roma Rómulo y Remo, Remo abandona la partida, abandona la sesión y Rómulo se queda ahí y no tiene gente para tener ahí en la ciudad. Entonces, lo que hace es acoger, y es algo que durante la historia de Roma va a ser una constante, acoger gente de fuera para hacerse más fuerte. Y en ese momento, claro, dice que venga cualquiera, que venga quien tenga alguna cosa que quiera empezar de cero, que venga. Entonces se llena de chusma, es lo que dicen las fuentes, ¿eh? Se llena de chusma, se llena de gente indeseable, de gente que había sido exiliada de otros sitios, pero todo tíos. Era Mm. el campo de nabos y por eso después el rapto de las Sabinas, porque Rómulo intenta negociar con las ciudades vecinas, pero claro, a las fuentes decirnos que Roma estaba llena de gente indeseable, nadie quería dejar a su mujer, a su hija, a su hermana allí. Por eso luego el rapto de las Sabinas. Y, por ejemplo, la familia de los Claudios que son tan famosos en Roma y tal, vienen de unos sabinos, un sabino que vino desde fuera y fue aceptado en Roma, pero ese hombre tenía mucho dinero, por eso fue aceptado. Y Roma desde siempre, en las fuentes lo dicen, no ha tenido ninguna vergüenza en reconocer ese origen, aunque mitológico, no ha tenido problemas en decir, sí, sí, somos una tierra de acogida que siempre nos hemos enorgullecido de dar cobijo a quien quisiera venir. Porque Mm. los romanos todo lo que sirviera para sus intereses era bueno, no rechazaban nada. Por curiosidad, Rómulo en ese momento, claro, era el líder, ¿no? De Roma, por así Ujú. decirlo.
em, ¿qué era él en ese momento? O sea, ¿qué cargo tenía? Él, según las fuentes, es rey, pero tenemos un problema ahí. Porque cuando Tito Livio, Dionisio te hablan de rey, de rex, nosotros pensamos en un rey como un rey helénico, ¿no? Un rey helenístico, un monarca con sus símbolos de poder, que nos dice que tenía símbolos de autoridad traídos de Etruria, el cetro, la silla curul, la toga, todo, pero más que un rey, actualmente ya la investigación desde Mary Beard se ha empezado ya a hablar de que no podemos hablar de una Roma real, civilización como tal, sino que es como la serie esta de Romulus, más cercano a un conjunto de chabolas, un conjunto de chozas, y es el jefe tribal. Es una Roma todavía tribal con ese caudillo que se ha hecho el jefe por tener más hombres a su cargo, por haber recogido los excedentes de la producción y hacerse con el control de la economía, y Rómulo en ese momento es el caudillo. Caudillo militar sería una de las acepciones más interesantes, aunque sí que la palabra rex se ha encontrado, como una piedra, el lápiz níger en el foro, que hay una mención en latín antiguo, latín muy arcaico, que pone regei, recei o requei, creo que pone. Y entonces eso es como una derivación de rex, y se ha querido ver que efectivamente se les llamaba rex, reyes, a esos cargos, pero no un rey como tal. Entonces Rómulo era rey, si existió, era rey, pero no un rey como los griegos, un caudillo militar sería. Mm. Claro, cuando se escucha hablar de los romanos, siempre hay dos palabras que salen a relucir. La primera es imperio, Ujú. lógicamente, que imagino que ya es posterior, ¿no? Cuando Roma va creciendo. Sí, aunque se utiliza en la República también, porque, y aquí nos abrimos ya en el jardín, abrimos la Eso te voy puerta a al preguntar. jardín, porque está el Imperio Romano y está el Imperio de los Romanos. En las fuentes, en la República, Hmm, cuando te hablan del Imperio de los Romanos, imperio como poder. Es el poder, la autoridad, el imperium es autoridad. Pero nosotros hablamos de imperio como unidad territorial, claro. como un sistema de gobierno. Y en la República no se usaba como sistema de gobierno, igual que Julio César fue emperador, sí y no. Entonces, Julio César no fue emperador como Augusto o como Nerón, fue imperator, pero porque imperator era un cargo en la República que era el general victorioso. Era un imperator que tenía el poder, el imperium. Sí que era un imperator, pero no fue un emperador. César, en su cargo oficial, era dictator, fue dictador perpetuo hasta que lo mataron. Y ahí está la polémica. Me gusta mucho el último libro de Néstor Marqués porque te dice Julio César fue emperador, entonces te cuenta la trampa, fue imperator, no fue emperador en el sentido de cargo que después se da, sí que fue imperator. Y entonces por eso hay que intentar ser muy cuidadoso con las palabras porque a nosotros desde el siglo XIX-XVIII a los historiadores les gusta mucho hacer compartimentaciones, hacer segmentaciones de monarquía, república, imperio, imperio, república, tal, pero quizás no lo fuera tan así como se cree. Porque, por ejemplo, Augusto era un princeps, era el primus inter pares, no era emperador. Luego tenemos el dominado, luego tenemos diferentes acepciones que se podían hacer como unas fronteras mucho más difusas de lo que nos gusta a nosotros. Por ejemplo, cuando cae el Imperio Romano de Occidente, la gente de repente se levanta medieval. Si hacemos caso, te levanta y dice, hoy me he levantado medieval, hoy no soy nada clásico. Por eso sí que existía el imperio de los romanos, pero no el imperio romano como tal. Porque Roma sí que empezó a ejercer imperio, empezó a ejercer su poderío a otros territorios, primero por Italia, luego Sicilia, luego África, Córcega y Cerdeña, después se fue a Iliria y se fue expandiendo poco a poco. O sea, que es un poco Lost in Translation, ¿no? En el sentido de nosotros le hemos llamado emperador porque es lo que como la palabra con la que lo podemos definir. Pero claro, para ellos emperador tenía otro significado, ¿no? Exacto, Entonces, porque muchos, los emperadores tienen un montón de títulos. Cuando tú, por ejemplo, estás en Roma, vas a un arco triunfal o vas a algún tipo de inscripción que hable de un emperador, siempre te dice, pues, tribuno con tribuno de la plebe, cónsul, tiene imperator, tal, tiene un montón de títulos y nosotros lo hemos simplificado y es emperador. Ya claro. está. Y se ha quedado como emperador o como César. También, como se les llamaba César, pues como César, y de ahí pues, los zares, Kaiser, y han pasado ese nombre, ha pasado a significar el cargo, se ha transformado. Claro, yo buscando un poco de información sobre los emperadores, porque Ujú. claro, yo te quería preguntar por grandes emperadores y grandes césares. Me sorprendí cuando vi que han habido 157 emperadores. Montón. Mm,
¿Cómo puede ser esto? En Occidente. O sea, En Occidente. claro, porque la gente que no sabemos mucho de esto, tenemos como la percepción de que a lo mejor han habido, pues yo qué sé, 10 emperadores, pero 157 es como un número súper excesivo. ¿Cómo han habido tantos? Es que hubo momentos de gran inestabilidad política. Por ejemplo, cuando las fuentes hablan de los reyes, los 7 reyes de Roma, hablan de reinados de 40 años. Hmm, Y dices, joder, dices, vale, guay. Son Isabel II, Juan Carlos I, Isabel II, van turnándose. claro. Pero cuando ya Augusto tiene un reinado, un principado largo, luego viene Tiberio, Calígula, Claudio, tal. A partir de ese momento, cuando los Julio Claudios ya dejan de estar ahí, empieza una época de inestabilidad. La Guardia Pretoriana empieza a nombrar emperadores, en los ejércitos, las legiones empiezan a nombrar emperadores. Hay años en los cuales hay 4 emperadores, se van sucediendo, duran meses y por eso no acaban de arraigar. Cuesta mucho después de los Julio Claudios arraigar una nueva dinastía. Lo hace, por ejemplo, con Trajano, con Tito, todo esto lo hacen, pero no duran mucho. Entonces, por eso hay tantos emperadores, porque cuesta arraigar una nueva dinastía que dure, por ejemplo, que no hay unos Habsburgo, por ejemplo, o unos Borbones en la antigua Roma, porque es que van cayendo como moscas. Luego también llega un punto con la tetrarquía, que son 2 emperadores, 2 Augustos, 2 Césares, luego van cambiando, se van multiplicando. El imperio es demasiado grande para ser gobernado por una única persona, se reparte en 2, cae el imperio de Occidente, aunque realmente no cae del todo porque Odoacro le jura lealtad al imperio de Oriente. Es una cosa que es apasionante, pero es un follón. Claro, yo es que cuando vi Es la un cifra, follón. Sí, sí. la cuestión es, cuando dejan de ser emperador, ¿es porque se los cargan o simplemente los sustituyen o cómo funciona? El cargo de emperador suele ser la muerte ya. Cuando dejas de ser emperador en Roma es porque has abandonado. Pues que es una condena, Suele ¿no? ser, claro, suele ser o bien porque te matan, suele ser o puedes morir de viejo, pero es muy frecuente que te maten. Y en alguna época en concreto, hasta que fue disuelta, la Guardia Pretoriana tenía mucho poder en ese sentido y cuando llegaba un emperador nuevo, pues pedía su salario. Decía, a ver, ¿cuánto me vas a pagar? ¿Me vas a pagar bien? Porque si no, igual va otro en tu lugar. Y sí, tenían, o bien te puede matar en guerra otro emperador, otro que aspire al cargo. Ahí tenemos a Constantino, por ejemplo, que estuvo en guerra contra sus compañeros en la tetrarquía hasta hacerse él solo con el poder. Es un oficio de riesgo, la verdad. Claro. Claro, cuando vi lo que habían 50, o sea, 157 emperadores, dije yo, joder, entonces ¿cuántos César han habido? Y vi que han habido 12, si no me Ujú. equivoco. Em, Creo que ya lo has nombrado un poco por encima antes, pero ¿podrías decirnos cuál es la diferencia entre un César y un emperador? O si pueden convivir ambos títulos juntos. Sí que César y Emperador fueron un título junto, Caesar, Imperator, tal y cual, porque bebemos de que la mayoría de emperadores, por no decir casi todos, quieren ser el espejo, el reflejo del esplendor romano, Augusto, César, y aunque no sean de esa familia, porque los Julio Claudios ya caen después de Nerón, con eso ya ahí intentan hacerse con esa legitimidad histórica, pero después, más adelante, con Constantino, Constancio y demás, se crea en la tetrarquía el cargo de César, los Augustos y los Césares. Pero eso no dura mucho porque era como un sistema de suplencias. Ah, Había 2 titulares y 2 suplentes. Los titulares gobernaban y cuando acababa su tiempo de reinado, ascendían los suplentes. Y eso sí que se podían retirar hasta que Constantino dijo, no, no te vas a retirar, te retiro yo. claro. Claro, es que en la historia han habido muchos, bueno, emperadores o César que al final han como hecho muchísimas reformas, ¿no? Ujú. Em, claro, tú has dicho que a lo mejor un emperador mataba a otro y este le sustituía, pero ¿cómo era elegido un emperador o un César? Normalmente, al no ser una monarquía, porque ya hablemos con propiedad, no eran reyes, pero era una monarquía. El imperio no dejaba de ser un régimen militar con una persona al mando. Era un rey, era Hmm, un rex, pero no era rex, era un emperador. Y no era una monarquía, un imperio que fuera hereditario, aunque sí que hubo emperadores que fueron hijos de emperador, sí que normalmente lo que se hacía era adoptar al favorito. Cuando había alguien que sí que veías tú que podía ser tu heredero, lo adoptabas, lo asociabas a tu familia, no era tu hijo, pero era tu heredero. Entonces, esa era una manera de poder convertirte en emperador. Otra, tú eres un general con mucho éxito, tú estás ahí, por ejemplo, me lo invento, en Germania,
peleando, llevas años ahí de campaña, eres un perro de guerra que tus tropas te acompañarían al infierno, y de repente te enteras, te llega una carta, un mensajero diciendo que en Roma ha muerto el emperador y que se ha puesto un patán. Le han puesto a un patán de emperador y dices, los huevos tuyos. Entonces tú vas con tus tropas y dices, el emperador soy yo. Tus tropas te proclaman emperador y ahí empieza el baile de la guerra civil. Esa puede ser otra manera de convertirte en emperador. O bien hubo uno, no me acuerdo del nombre, fue en tiempos antes, creo que de Trascómodo, puedes comprarlo en subasta. El cargo de emperador se subastó. ¿Cómo? La Guardia Pretoriana subastó el cargo de emperador, ahora no me acuerdo del nombre, pero sí que hubo una subasta al mejor postor y entonces uno de esos generales perros de guerra dijo, ¿qué mierda estáis haciendo? Fue a Roma y se lo cargaron al que compró el puesto de emperador. Fue poco tiempo emperador, pero lo compró. Fue el punto más bajo en el cual ya Roma dices, pero esto qué es? ¿Qué está pasando? Y eso se aprovechó para hablar de la decadencia del Imperio Romano, para hablar del mal, pero claro, llega un punto que los intereses de esa élite militar, que era la Guardia Pretoriana, ya se habían acomodado mucho. Y creo que fue Septimio Severo quien se cargó a la Guardia Pretoriana, que la fundó Augusto, pero fue un agente muy importante en lo que a poner y quitar emperadores respecta, porque eran la guardia personal del emperador y, claro, tienes que pagarla bien, si no, hasta luego, Lucas. Claro, es era como un poco lo típico que dicen de que el presidente siempre es como la cabeza de turco en los gobiernos y lo que importa son Mm, los que tienen alrededor. Es un Sí, poco de este rollo. sí, por eso muchas veces a los emperadores que tenemos que tienen mala prensa se le ha hecho porque han sido, por ejemplo, muy autárquicos. Mm. Gente como Domiciano, por ejemplo, que se le ha tildado del mal, del anticristo, como a Nerón, tal. Domiciano lo que era una persona que no contaba tanto con el Senado como al Senado le gustaría. Pero claro, si al final yo soy el emperador, yo voy a hacer las políticas que yo creo. Domiciano no siguió políticas expansionistas que favorecerían a la élite senatorial y por eso luego se lanzó la mierda que se lanzó. Pero Domiciano era un muy buen gestor, las monedas tenían un gran porcentaje de metal precioso, no se había devaluado el tanto la moneda, recuperó la economía, gestionó bien, pero no siguió con una política expansionista favorable al Senado, a la élite senatorial que se enriquecía con ello y por eso fue crucificado a nivel de opinión pública. O, por ejemplo, emperadores que fueran muy favorables a la plebe. Cómodo, por ejemplo, era muy querido por la plebe, pero tampoco era un emperador un expansionista. Y por eso también luego, posteriormente, las historias que nos cuentan son, vamos, Gladiator, Claro. que era un sátiro que le gustaba, sí, le gustaba el tema gladiatorio y tal, pero no era tan malo como nos cuentan. Mm. O Calígula, tampoco era tan malo como nos cuentan. Claro, te iba a preguntar por Calígula y precisamente porque se le tiene puesto como no sé, como el más malvado quizás de todos los emperadores que han habido. Sí, Eh, ¿Qué opinas tú de Calígula? Calígula, el Botitas, que era claro, Calígula, las Caligae, era el apodo. Sí que es el top, como tú me has dicho. Están Calígula y Nerón. Nerón ya oficialmente era el anticristo para los cristianos, era el anticristo del 666, y Calígula estaba ahí a la zaga. Calígula se ha escrito, se ha hablado, claro, esto es Suetonio, que si con su hermana, que le arrancó el bebé de la tripa a su hermana, la abortó ahí en vivo, que, vamos, luego Nerón que si a su caballo, historias tremendas que quizá no sean verídicas. Murió asesinado, sí, pero bueno, luego había otros que también murieron asesinados y no mataron a su hermana arrancándoles el bebé del pecho. Y claro, ahí el tema de la divinidad, por ejemplo, que se creía un dios. Es que, claro, cuando tú ves que a Julio César lo divinizan, a Augusto lo divinizan, pues igual tú también se te va la olla. Luego también se habló de la intoxicación. Durante mucho tiempo decían, no, los emperadores romanos estaban locos por las copas, por el plomo, creo que era. Pero claro, si bebiendo de las copas y de las cañerías con plomo los emperadores estarían locos todos los romanos. Claro. Y ahí no habría tampoco. Entonces, sí que, y luego también se ha descubierto y se ha probado que el agua el cloro deja una capa que protege el plomo y no te hace, igual al principio sí que está un poco mal, pero luego no. Pero sí que actualmente Calígula se cree que no estaba tan mal como dicen. ¿Y Nerón? Porque a Nerón Nerón, se le atribuye, ¿no? La quema, ¿no? el incendio. De Roma. El incendio de Roma, Nerón, claro, es Sí, que ahí Nerón tuvo cosas en el incendio que están a su favor y cosas en contra, porque él cuando el gran incendio de Roma, él no estaba en Roma. Y él ayudó a la gente, él incluso habilitó zonas de dependencias imperiales para recoger a gente, acogerlas que estuvieran a resguardo,
hizo lo que pudo. Roma se quemaba cada 2 por 3, eso también es verdad, porque Roma estaba en su mayoría hecha de madera. La Roma de las películas de mármol todo, con grandes avenidas, así no era. Roma era una ratonera, Roma era sucia, era, vamos, la plebe vivía como vivía, en las ínsulas estas de varios pisos, eso era el infierno. Cuando se quemaba, o sea, sal corriendo porque no hay nada, y se quemó mucho. Y claro, ahí dices, por un lado, ok, bien, ayudas a la gente, no estás en Roma. Lo de la lira en la película, creo que es Quo Vadis, esto no, esto es falso. Sí que es una historia que se inventan las fuentes, pero con el incendio aprovecha. Dice, voy a hacerme una casica. Entonces ahí dices, Nerón, no. Esto no juega a tu favor, no juega nada a tu favor. Porque se hizo una pedazo de casa, la Domus Aurea, que después en esa casa se hizo el Coliseo, en algunas zonas de la casa, y porque todavía, o sea, aparte del Coliseo, tú puedes visitar hoy en día la Domus Aurea, que está a 2 minutos andando del Coliseo. O sea, todavía era más grande que lo que es el Coliseo. Y ahí le quedó todo. También está la historia de que se culpó a los cristianos, culparon a los cristianos del incendio, porque los cristianos eran una secta un poco peligrosilla, un poco así clandestina, que iban en contra de lo que realmente a los romanos lo que más les jodía, y por eso tuvieron muchos enfrentamientos con los judíos, el tema religioso. Los romanos estaban encantados de aceptar dioses, el dios de Israel o el dios que sea, lo aceptamos. El problema viene cuando la otra parte solo tiene un único dios, y ahí el problema religioso fue algo tremendo. Y entonces el cristianismo era una secta en auge, y se le culpó al cristianismo del incendio. Eso tampoco ayudó, porque luego el cristianismo triunfó y el cristianismo se hizo con el control de Roma, y entonces ahí salieron las historias de las ejecuciones de cristianos, que no se mataron tantos cristianos como dicen las películas y las fuentes religiosas y tal, pero ahí quedó para siempre Nerón como realmente perpetrador, según esas fuentes cristianas, del incendio de Roma, y luego acusador a los cristianos para matarlos a todos. Y como escribe la historia de los vencedores, del cristianismo venció Claro. en Roma, entonces ahí tenemos esa imagen. Y fue lo del 666, la verdad, no sé por qué tipo de cálculos se hicieron, pero se le atribuía la marca de la bestia a Nerón. Pues mira, te lo iba a preguntar más adelante, pero ya que estamos con este tema, te lo pregunto ya. Ujú. ¿Cómo crees que el cristianismo triunfó sobre el Imperio Romano? Porque claro, yo lo pienso y digo, el cristianismo ha triunfado en un montón de culturas súper Sí. antiguas que tenían arraigadas a sus dioses y el Imperio Romano al final era grande, ¿no? Y estaba Mm. bastante establecido. ¿Cómo crees que se introdujo hasta llegar al poder? Yo hablo, como digo en el podcast, me tiro a la piscina. Hmm. Porque de lo que conozco de la religión clásica, de lo que se dice paganismo, a lo que después del cristianismo, yo creo que lo que dio el cristianismo fue, al fin y al cabo, porque el cristianismo en origen es bueno. O sea, tú lees las cosas cristianas y dices, hostia, yo no soy religioso, pero dices, pues amor, el mundo venidero, pórtate bien con los demás, tal y cual. Yo creo que eso dio a una gran masa de gente que no tenía ningún tipo de esperanza, dio esperanza en una vida venidera, dio una sensación de comunidad, porque se juntaban en las iglesias, se juntaban ahí pequeñas comunidades, y eso fue arraigando en una gente que quizá, como decíamos antes, no tenía para comer, y eso les dio como una cosa que les moviese, una fe que les impulsara a seguir vivos un día tras otro. El cristianismo, con ese mensaje tan potente, se convirtió en el motor, porque eso vino desde abajo, no fue un movimiento que fuera desde las élites, luego poco a poco fue subiendo y ya se hizo oficial porque ya no había forma de pararlo, no podías pararlo, se intentó parar, pero no había manera de pararlo. Y yo creo que fue que les dio una esperanza a la gente, una esperanza en una vida venidera, porque la religión romana, la griega, entiendo que también la religión romana era muy de hago esto para que me des esto, te hago un sacrificio, me das esto, pero era otro rollo. Las religiones orientales son otra cosa. Es como que crea otro paradigma. Es una divinidad que supuestamente está ahí, te escucha, no te va a juzgar, es amor, tú pórtate bien, tal, que luego se retorciera, la élite luego retorciera ese mensaje para manipular, se ha hecho siempre. En Tito Livio creo que es, en la antigua Roma no existía el concepto del calendario, no había un calendario como nosotros podemos ver qué día es hoy, pero eso va llegando hasta ese momento. Los que tienen el monopolio del tema calendario son los sacerdotes. Los sacerdotes te dicen qué día es, cuándo se hace mercado, qué festividades son, tienen ese monopolio, ese poder para manipular a la gente. Y te lo dice Tito Livio. Entonces es algo que ya se hacía antes del cristianismo. No es exclusivo de los cristianos, sino que es exclusivo de las religiones y de todo el sistema de creencias que siempre se intenta mezclar con la política.
porque sí que la religión y la política ya desde los romanos estaba muy, muy metida. Basta decir que hasta que no se hacía un sacrificio bien, un augurio bueno, no entraban en batalla. Por ejemplo, siempre se hacían sacrificios, augurios, siempre se tenían en cuenta los dioses para mantener esa paz con ellos. Y la religión cristiana cambió ese paradigma y yo creo que sí que les dio una esperanza, una forma de vivir diferente. Y yo creo que en el fondo también se vendieran como algo igual, como cuando fueron al mundo nórdico. Dijeron, no, si somos lo mismo, si esto es lo mismo que tú estás creyendo, no te preocupes, está, y te cuelo a Jesucristo. Claro. A mí me parece súper interesante todo el tema pues, de cómo el cristianismo fue acaparando cada cultura y tal. Ya a título personal tuyo, ¿tú crees que existió la figura de Jesucristo como figura histórica? Como histórica, como ese Jesús, sí. Yo creo que sí. Y actualmente la investigación histórica se decanta en su mayoría por pensar que hubo un personaje llamado Jesús que vivió en esa época, que difundió un mensaje, fracasó, porque el mensaje de Jesús es, va a venir el mundo venidero, viene ya, es un mensaje apocalíptico, es un mensaje de que arrepentíos y bautizaros y tal, un mensaje judío, para judíos, pero fracasado, fue ejecutado, porque hay varias fuentes que hablan de ello, fuentes que no tienen por qué hablar de esto, sino que lo reseñan, no existe ningún acta de Pilatos, de su ejecución ni nada. Yo creo que sí que existió y que pasó sin pena ni gloria, el personaje pasó sin pena ni gloria, pero que fue después aupado por sus seguidores, que fueron muy inteligentes. Por ejemplo, Pablo de Tarso fue súper inteligente, supo moldear, y que poco a poco se fue creando esa divinidad, porque es que se discutió hasta si era divino Jesús o no. Pero el concepto de el ser humano yo creo que sí, que existió. Sí. Qué guay. Bueno, ahora yo me podría tirar todo el podcast hablando solamente de esto porque... Es que a mí me flipa. Porque, es claro, increíble. un señor, se casó Jesús, o esto, Antonio Piñero. Antonio Piñero tiene libros, es un tío, un catedrático, creo que es de la Complutense, que es un experto en tema de Jesús histórico y te habla desde el laicismo de Jesús y investigando. Ahora sacaron un estudio de los evangelios, de los evangelios de 700 páginas, no sé qué, y te habla de todo este tema, es apasionante, porque hay mucho más de lo que parece, porque no sabemos mucho de Jesús histórico como persona, pero la Biblia, todo esto son documentos históricos, porque son archivos, son libros que te hablan de ese momento. Luego, también me parece fascinante cómo se va moldeando la imagen de Jesús. Una de las primeras representaciones de Jesús es un señor romano con toga, sin barba, con el pelo corto, con el canon de imagen romana. Y luego también tenemos que la primera representación de un crucificado, de Jesús crucificado, es un burro crucificado en un grafito, en una especie de relieve así garabateado. Es una sátira a los cristianos. Mira tu Dios, es un burro que lo han crucificado. Porque claro, esa es otra. Estás adorando el objeto con el que mataron a tu señor. Los antiguos romanos dirían, ¿esto qué es? O sea, estás adorando cómo se mató, porque la cruz era una ejecución que estaba reservada a esclavos, a rebeldes, desertores. Un ciudadano romano no era ejecutado en la cruz. Claro. Pues, ¿cómo has dicho que se llamaba el que has dicho que era experto? Porque... Antonio Piñero. Pues le contactaré para hablar de este tema en concreto porque... brutal. Yo quiero traerlo en el podcast, un señor ya mayor, pero es un crack, ¿eh? Y en YouTube se presta todo. Tú si hablas con él, igual dice Perfecto. que sí, porque es súper majo. Y en YouTube tiene un montón de charlas, libros tiene tropecientos, no me da la vida, no los tengo porque no tengo dinero suficiente, pero tiene un montón de libros y de estos temas sabe un montón. Y por ejemplo también has estudiado mucho el tema de la pasión, cómo el relato de la pasión de Cristo parece ser una condensación de eventos que tuvieron lugar por fuerza en más tiempo, no en una semana. Claro. Y eso flipas con cómo lo explica y las pruebas y todo. Es un estudioso, es un erudito de ese tema. Genial, pues le contactaré sin ninguna duda porque ya me he quedado con el hype. Con las ganas. Pero bueno, retrocediendo un poco sobre lo que has dicho tú de... Bueno, lo que estábamos hablando, ¿no? Un poco de cómo el cristianismo fue conquistando varias culturas. Claro, una cosa que es muy sabida es que los romanos hacían algo parecido o igual, que era ir conquistando todo el territorio que se veía celta, básicamente. De hecho, bueno, yo ahora que estoy con un proyecto de ilustración que se llama Dioses de Hispania, me estoy dando cuenta de que muchos historiadores griegos y romanos hablan de los dioses de aquí y automáticamente dicen, esta es, por ejemplo, Atecina es la diosa Proserpina, esta es no sé quién, y hacen como similitudes. Una cosa que también me han dicho muchas veces es que los romanos sí que iban por la fuerza muchas veces, pero otra era en el plan de, no, pues como has dicho tú antes, ¿no? Esto es lo mismo.
No, Sí. no os preocupéis. Os dejamos convivir y vosotros, con vuestra cultura, nosotros con la nuestra. ¿Cómo funcionaba esto exactamente? ¿Eran tan agresivos y ponían su Según nos cultura? cuentan, claro, según nos cuentan las fuentes, Roma se fue expandiendo no como un plan de expansión, sino muchas veces como supervivencia. La República tenía problemas políticos, había mucha bronca en la República, entonces esa expansión permitió dar salida al descontento, dar salida a la conflictividad social, a los problemas de vivienda, diciendo, bueno, pues hacemos típico, construimos un barrio en esta radio de la ciudad, obra nueva, hacemos 200 pisos y os vais para allá. Pues esto se hacía en colonias. Hacían una colonia, hemos conquistado, me lo invento, una ciudad de Etruria, y lo que se hacía era, o bien se dejaba esa ciudad, se abandonaba o se destruía, o bien se construía una colonia romana, que era una mini Roma. Yo te llevo ahí, me lo invento también, son cifras a 5.000 ciudadanos, 10.000, van para allá, construyen la ciudad, que es un reflejo de Roma, tienen sus templos, tienen su forma de vivir, su lengua. Entonces ellos viven como romanos porque son romanos. Entonces tenemos que poco a poco, como champiñoncillos, van creciendo por toda la península itálica mini Romas que pueden influir alrededor. Y lo influyen en el sentido de que puede estar a buenas, como has dicho tú antes, tú con tu vida, yo con la mía, vamos comerciando, pero ay, tienes que hablarme en latín porque no te entiendo, o ay, vamos a hacer esto, y poco a poco tú te vas metiendo en la vida romana. También puede ser por las medio malas, que es, te pongo una colonia romana, pero porque tú conmigo hemos tenido una guerra, no vas a poder comerciar con nadie, solo conmigo, con lo que por huevos vas a tener que vivir como un romano y comerciar como un romano, o bien directamente por las malas. Te destruyo la ciudad, te aniquilo por completo, tu población se va a ser esclava y voy a poner una ciudad en su lugar que sea una ciudad mía, con la élite local que será mía y todo. Entonces, no siempre se iba a malas porque realmente, aunque pensemos en una Roma que conquista, que arrasa, es más sencillo ir por las buenas. Y los romanos eran muy pragmáticos en ese sentido y solo iban por las malas cuando hacía falta ir por las malas. Y a malas eran muy malos los romanos, pero a buenas también porque les era más sencillo. Entonces, si había una voluntad, por ejemplo, cuando en Hispania llegaron los romanos, todas las poblaciones del litoral, casi todas, estaban más abiertas a ese mal llamada romanización. Estaban más abiertas a abrirse a la cultura romana, pero por el interior, los celtíberos y todas las cántabros, ahí hubo más problemillas y ahí Roma fue inmisericordia. Ahí Roma fue a fuego, como con los galos. Cuando había un mínimo de resistencia, ahora lo estoy viendo, por ejemplo, estoy ahora mismo en el podcast, voy por el año 235, 232 antes de Cristo y acaba la Primera Guerra Púnica en el 241 y Roma se hace con el control de las islas de Córcega y Cerdeña. Pero la gente de Córcega y Cerdeña igual no está conforme con ser parte ahora del dominio romano. Y los corsos y los sardos se van rebelando. Cada verano, cada 2 por 3, se rebelan, se rebelan, se rebelan. Y Roma manda soldados, manda tropas. Cuando hay una rebelión continua, sí que manda tropas. Y por ejemplo, en Judea mandaron un montón de tropas porque era un destino odiado por los legionarios. Pero cuando había buena voluntad, los romanos intentaban siempre ir por las buenas para salvar vidas, dinero, porque al final la guerra es economía, y por intentar ser pragmáticos. Y los romanos, si una cosa eran pragmáticos, más allá de la imagen legendaria que se ha dejado de ellos, de una apisonadora militar que te arrasa y tal. Si se puede negociar, se negocia. Aunque a veces el Senado también tiene su cosa, porque el Senado, no olvidemos que está formado por una serie de personas que tienen sus intereses económicos. Y si tú tienes en el Senado gente que luego va a aspirar al consulado en la República, y si es cónsul, y si hay una guerra con X pueblo, él va a conseguir dineritos, va a conseguir clientes, va a conseguir poder, pues quizá no va a hacer nada por la paz. Ahí también hay una serie de intereses y por eso va a implosionar la República. Se convertirán en ejércitos privados, entre comillas, Pompeyo, Craso, luego tenemos también a Sila, después César, y el Gran Senado va a dejar paso a personalidades que van a tirar cada uno por un lado hasta que se decanta del lado de Augusto al final, y en el 27 a.C. es nombrado por el Senado Augusto. Claro, tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Al final, porque son recursos, son Mm. vidas y no interesa si se puede ir por la vía pacífica. Eh, ¿Hay alguna zona o un territorio que a los romanos les conquistara por encima del resto, llegar hasta allí? O luchar, o que fueran guerreros más fuertes que otros, o que les hiciera un poco la zancadilla. Hispania costó, el interior de Hispania les costó, fue un poco Vietnam, eso. Y luego también Germania, la Galia
Es que César en la Galia hoy en día se habla de genocidio. Se habla de que, vamos, destruyó un montón, mató un montón de gente. Pero sí que el gran limes, bueno, luego también está el norte de Inglaterra, luego los escoceses y demás, pero Germania fue el coco. Los germanos, el limes del Rin, del Danubio, todas esas zonas, no podían. Eso era, o sea, entraban ahí y empezaban a oír ruidos en los bosques, en los árboles, death metal. Ahí es que eso era, eso era Timo Borgir, estaba ahí, o sea, no puedes. Hace un tiempo escuché, no sé si en un podcast o me lo dijo alguien en un museo, que la media de altura de un romano era de 1,50 o 1,60, o sea que eran como muy bajitos, no sé si es verdad. Y que claro, Había de todo, pero sí que unos 60, 70 como mucho, sí, pero había de todo. claro Pero al por su encontrarse con los... alimentación, Sí, claro, y claro, luego, claro, van a Germania y exacto, eso se encuentran a unos bichos. Luego también lo exacto. dicen con los galos. Cuando se encuentran por primera vez con los galos en el siglo IV antes de Cristo, las fuentes dicen es que eran muy grandes, iban medio desnudos, iban con las melenas ahí, con armas que no habían visto y les daba miedo. Claro. Porque esa es otra. Tú ves a un soldado, ahora lo vemos como algo normal, ¿no? Y dices, venga, sí, pues un germano tal. Pero tú imagínate a ese soldado romano que realmente no es soldado profesional del siglo IV, que es un campesino, que le han dicho, venga, a la guerra. Lo mandan al norte de Italia y se encuentra con 20.000 galos gritando como locos. Y dice, yo me voy a mi casa. Pelea tú, yo me voy a mi casa. Claro, es que es brutal.